El renderizado declarativo se basa en el concepto de la reactividad entre el DOM, las etiquetas HTML y sus datos en la parte del script a través de JavaScript. Estos datos se actualizan en ambas direcciones a través de un sistema que nos permite representar datos de forma declarativa. El CDN nos provee de la librería de todas las funcionalidades de este framework progresivo a través de la función viewCreateApp para la parte de JavaScript y mount en la parte de HTML. La forma de vincular datos nos la ofrece la función data. Esta función nos permite, mediante objetos, enlazar datos a través de directivas. En este caso, el contenido del objeto nombre se vincula a la directiva de dobles llaves en la etiqueta H5. En el caso de la entrada de datos a través de un input, utilizaremos la directiva viewModel para pasar el valor a la función data. En este caso, el valor del input será almacenado en data a través de la directiva viewModel saludo al objeto saludo. En el caso de querer manejar atributos, utilizaremos la directiva vbind o dos puntos en su modo abreviado, que vincula objetos de data con los atributos de las etiquetas. En este caso tenemos una etiqueta imagen con su atributo src y una etiqueta a con su atributo href. Para escuchar eventos del DOM y poder ejecutar código JavaScript, usaremos la directiva vo o su abreviatura @. En este ejemplo vinculamos el clic del botón con el método incrementar. Podemos utilizar la directiva vif como condición para su renderizado. En este ejemplo tenemos tres condiciones, mayor a 5, 5 y mayor a 0 o igual a 0. Solo una de las condiciones será renderizada. Otra opción para mostrar una condición es la directiva vshow. La diferencia con vif está en que vshow siempre será renderizado. Simplemente utiliza una propiedad de CSS para ocultarse. Podemos iterar elementos a través de vfor, con la sintaxis especial de elemento in elementos, donde elementos es el array o la matriz de datos y elemento es un alias para el elemento que se está iterando. Para reutilizar y reordenar los elementos debemos proporcionar un atributo key, único para cada elemento. Lo ideal es utilizar el ID del elemento.